Estamos ombligo de año, ¿ya se dieron cuenta? Hoy estamos a la mitad de este año y yo creo que lo mejor para tu vida está por llegar en esta segunda mitad de año en el nombre de Jesús. El día de hoy quiero darme el tiempo para darles un pequeño feedback de todo lo que he estado enseñando este año y quiero englobar con un principio, y es el principio de reconciliación con nuestra paternidad. Hemos visto algunas cosas. Yo quiero hoy tensar un poco el momento comentándote que la mayoría de los cristianos no conocen su identidad como hijos. ¿De qué se trata? ¿Cómo le hacemos para sentirnos hijos? Porque aquí no está en tela de juicio si somos o no somos hijos. Aquí el punto es si estoy viviendo como un hijo. Aquí el punto es si estoy percibiéndome a mí mismo como un hijo. ¿Saben? Hay gente que sabe que son hijos, pero viven como si no lo fueran. Y la pregunta que quiero comenzar el día de hoy es: ¿te sientes como un hijo de Dios? Saberlo intelectualmente no es suficiente. Tenemos que aprender a tener comunión con la verdad que nos sostiene. He estado enseñando lo que nos habla Juan 8, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es una filosofía. La verdad tampoco es conocimiento. La verdad no es una teoría. La verdad no es una información. ¿Qué tal si dejamos de tratar la verdad como una simple información y comenzamos a tratar la verdad como una persona, que es Jesucristo? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cómo puedo cachar esta verdad? ¿Cómo puedo tener comunión con la verdad? Primer verdad que me sostiene es: Dios te ama. Dije: Dios te ama. Dije: Dios nos ama. Dios nos ama y no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más. No hay nada que dejemos de hacer para que Él nos deje de amar. Él nos ama con amor eterno. Su amor es tan fuerte y es tan contundente que no depende ni de la vida en la tierra para seguirme amando, porque una vez que yo muera, eternamente me seguirá amando el Señor. Dios nos ama. Primer verdad, Dios me ama, es: dejemos de hacer las cosas para que Dios me ame más, y mejor hagamos las cosas por simple amor a Dios, porque Él nos amó primero. Primer verdad para tener relación con ella es: Dios nos ama. Segunda verdad es: Dios es tu Padre. Dios es nuestro Padre. Dejamos de tratar la verdad como una teología, como una simple información, y tenemos que aprender a tener como una unión, una reconciliación con la verdad de nuestra paternidad espiritual. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo esto te lo he predicado este año. Te he comentado que oramos en el nombre de, en comunión con. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, en comunión con el Espíritu Santo. 3 en 1. Ahora, podemos orar también al Espíritu Santo, pero al final estoy explicándote cómo funciona. Ninguno de los tres se pone celosos, porque son 3 en 1. Es Dios, el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso, el que le llama a las estrellas por su nombre. Él es tu Padre y Él te ama. ¿Te puedes tomar medio minuto para decirle a alguien que tenga cerca: Dios es tu Padre y Dios te ama? Me quemé, ¿se dieron cuenta? Qué barbaridad. Dios es nuestro Padre. Dios nos ama.
A veces los creyentes hacemos cosas muy chistosas, muy raras, pensando que teniendo un lenguaje muy, no es que la palabra no es religioso, teniendo un lenguaje muy congregacional, pensamos que así somos más hijos, para la honra y gloria, Dios mediante, alabado sea, hola hermano, hola hermana. Y sabes que ninguna de esas cosas, digo, está bien si las usamos, pero ninguna de esas cosas hacen que Dios nos ame más ni que nos ame menos. Ninguna de esas cosas me hacen más hijo ni menos hijo. Pero a veces pensamos que el vestir, el hablar de cierta manera nos hace más hijos o menos hijos, hace que Dios nos ame más y Dios nos ama menos. Te voy a decir algo: no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Dios te ama como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar como estás. Dios es nuestro Padre. La palabra nos muestra un verso que viene en Lucas, y ese verso es la historia que la Biblia le pusieron el hijo pródigo. A mi punto de vista pudieron haber puesto otro nombre. En el original no viene ese nombre. En los originales no vienen títulos. En los originales no vienen versículos ni capítulos. Alguien se los puso para que aprendiéramos a estudiarlo mejor. Pero al final yo no le pondría la historia del hijo pródigo, porque aquí habla de 3 personas, pero trae más cualidades de uno. Y habla del hijo pródigo, habla del hijo impródigo. No sé si esta palabra exista, pero es la única que se me ocurrió para que lo entendamos. El hijo pródigo, el hijo impródigo y el padre amoroso. ¿Te parece si nos echamos un clavado a la historia? ¿Sí? Vamos a leerlo, te lo van a colocar en tus pantallas. Jesús continuó y les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2. A los pocos días el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a otro país. Ahí vivió desordenadamente y desperdició toda su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, la comida empezó a faltar en ese país y él comenzó a pasar hambre. Número 1, el padre tenía 2 hijos. El padre repartió la herencia en 2. La mitad se la dio al hijo mayor, la mitad se la dio al hijo menor. El hijo menor, dice la palabra, que una mañana le pide su parte al padre y se va a otro lugar a gastar su herencia en sexo, drogas. Ustedes también lo vieron. Y en rock and roll. Se gastó todo su dinero y lo malgastó. Y dice la palabra que llegó un momento donde tenía tanta hambre que fue a lo más inmundo de lo inmundo. A ver, él era un judío. Y para los judíos los cerdos representan la peor inmundicia. Este muchacho tenía tanta hambre que estaba listo para comer la comida que le daban a los cerdos. Estando ahí, dice la palabra que él entró en sí. La Saltillo 2025, la versión de la Biblia, o sea, en lugar de entrar en sí podemos traducir: agarró la onda. Él agarró la onda y su pensamiento fue: mejor me iría en casa de mi padre. Ahora bien, el hijo menor podremos darles muchas cualidades. Mira, la verdad, él exigió su herencia antes de tiempo. Ayúdame, él lo malgastó, él fue un pecador, ¿estás de acuerdo? Él fue inmundo, distraído, inmoral. Dame otros calificativos. Fue necio, fue un mal hijo. ¿Cuántos dicen está bien? El hijo pródigo fue alguien que en la realidad nadie se debería identificar con él, aunque representa cómo llegamos al Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero tuvo una cualidad: supo a dónde correr cuando tuvo hambre.
Ahora bien, la palabra sigue hablando en el verso 20 al 22. Así que viajó de regreso a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me digan que soy tu hijo. Pero el padre ordenó a los sirvientes. Tenemos un lugar de niños de este lado, y de bebés. Está padrísimo, solo para que sepan, para poder disfrutar aquí el mensaje de todos. Dice la palabra: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Ahora bien, voltea para acá. Él había preparado un speech cuando estaba entre los cerdos, estaba a punto de comer. Entró en sí, dijo: mejor en casa de mi padre. Y entonces él comienza a elaborar un speech. Padre mío, ¿qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? He pecado porque se suena ad hoc, ¿no? Me he pecado, me he equivocado, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy indigno suena bien, de llamarme tu hijo. Mira, si quieres, no me trates como hijo, pero cualquiera de las posiciones más bajas que tú me des en tu hacienda es mejor que estar comiendo. Entonces él, justo cuando se acerca a su padre, la palabra nos menciona que al estar viendo a lo lejos a su padre no se esperó, sino que dejó a un lado todo lo que estaba haciendo. Sale de la hacienda el padre en encuentro a su hijo, y así andrajoso, oloriento, con olor a chivo, pecador, a sexo y drogas y rock and roll. Dice la palabra que el padre llegó y lo abrazó antes de cualquier cosa. Y espera, te tengo algo que preparé. Y luego se hinca: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Tranquilo, ven que te extrañaba. Llamó a sus empleados y le dijo: por favor, cámbienle la ropa, pónganle el traje Armani, tráiganle una alhaja nueva, Tiffany, que sea digno de un hijo del rey, y cámbienle, pónganle unos Ferragamo bonitos, porque mi hijo, el que estaba perdido, ha vuelto a mi corazón. Ese es el corazón del Padre. Vamos, ahora bien, él no estaba arrepentido. Él tenía hambre. Lo siento mucho, pero él no hizo una oración de arrepentimiento. Él realmente tenía tanta hambre, y muy probablemente, si nunca hubiera tenido hambre, él no hubiera vuelto a casa. Porque así es la necesidad. La necesidad nos rompe, y cuando nada hay alrededor, entonces podemos voltear a ver la única verdad que nunca se mueve. Es la verdad de Cristo. Él es nuestro Padre. Él nos ama. El hijo mayor, responsable, obediente, es el hijo que todos envidian. Yo creo que la gente decía: que el hijo pródigo, qué bárbaro. Todos tienen un hijo pródigo en casa también, ¿verdad? El hijo pródigo, qué bárbaro. Pero de buenas que Dios le compensó a don padre con un hijo mayor, responsable, trabajador, obediente. Él está en casa, él no se va de casa. Dice la palabra en el verso 25: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando. Cuando ya iba de regreso cerca de la casa, oyó a los tigres del norte en casa del padre. Es que no inventes, el padre había sacado la casa por la ventana, y no era cualquier música, ahí no había jazz, había bailongo. Porque esto tenía que ser una celebración al nivel del hijo del rey.
Por eso dice la palabra que cuando tú y yo nos acercamos al Señor, hay fiesta en los cielos, porque el hijo que se había ido ha vuelto a casa. Ya te diste cuenta, Gerardo, que aquí me está traicionando todo. Bueno, seguimos. Sigo leyendo. El hijo mayor estaba en camino cuando ya iba de regreso. Cerca de la casa oyó música. Los Tigres del Norte estaban cantando alabanzas. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué estaba pasando. Y él le respondió: tu hermano ha regresado y tu papá mandó matar el becerro más gordo porque lo ha recuperado sano y salvo. El hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar. El padre tuvo que salir a suplicarle que entrara, pero él le respondió: por años. ¿Cómo? Por años he trabajado, he servido, he estado en todos los ministerios, he sido anfitrión, hombre de negro, pastor, oro, predico, cacho, soplo, me detengo, vengo, hago, deshago. He estado en casa sirviéndote por años, he trabajado para ti sin desobedecerte y jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora que regresa este hijo tuyo, ha malgastado todo tu dinero con prostitutas, mandas matar el becerro más gordo para él. Su padre le respondió: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Ahora bien, tenemos dos hijos. El pródigo, deshonesto, necio, desobediente, pecador, y ponle todos los calificativos que quieras, pero tuvo una cualidad, que fue un hijo desobediente, pero que siguió siendo hijo, y en su momento crítico supo a dónde voltear. Y tenemos otro hijo que es el que se quedó en casa, el obediente, el entendido, el que sirvió todo el tiempo, pero que nunca se sintió como hijo. Qué triste vida. Qué triste vida, porque aquí lo complicado es que a veces pensamos que sirviendo, haciendo, diezmando, orando, desgallándome, asistiendo, Dios me va a hacer más hijo. Y al final, la adopción no es un asunto de mi devoción. La adopción no es un asunto de mi servicio. La adopción es un asunto de comunión con su presencia, con su sangre y con su pan. Entender que Él pagó el precio para adoptarme como su hijo. No es un asunto de lo que yo pueda hacer, sino es un asunto de lo que Él ya hizo en la cruz de el Calvario. ¿Qué tal si nos convertimos en una iglesia que no sea, es que no puedo hacer esto porque si no Dios no me ama, no puedo hacer esto? Y entonces dejamos de hacer los nos para tratar de vivir los sís. ¿Qué tal si mejor disfrutamos los sís para que los nos los cambie Dios dentro de nuestro corazón? ¿Qué tal si disfrutamos la vida plena en Cristo? Juan 10:10 dice que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Él es un excelente mentiroso. Él sabe imitar. Pero dice: yo, dice Dios, he venido a darte una vida plena y abundante. Pero no basta con saber la filosofía. No basta con saber la letra, es necesario tener una comunión con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios te ama, Dios es tu Padre. Dice la palabra que somos cuerpo, alma, espíritu. Di conmigo: cuerpo, alma, espíritu. Ahora como Matrix, de atrás para adelante, espíritu, alma y cuerpo.
¿Qué es el Espíritu? Dice la palabra en Juan 4:24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este es un momento en donde Dios llevó a una mujer conflictiva, que era la mujer de Samaria, la mujer samaritana, a dejar de ser conflictiva. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús con ella? La llevó a adorar al Padre. Pero la única manera de adorar al Padre nos explica que es en espíritu. Nuestro espíritu es lo único que tiene la capacidad de conexión con Dios. El único motivo por que somos espíritu es porque nuestro espíritu y el de Dios se conectan. La común unión está hablando de una comunión espiritual. ¿Tiene sentido? Comunión en el espíritu. Mira, mis más bonitos deseos no son suficientes para conectar con Dios, porque vengo de una naturaleza pecaminosa. Ni el cuerpo más perfecto como el de Brad Pitt en la de Thor me puede llevar a acercarme más a Él, porque a Él la realidad es que ni el cuerpo ni el alma lo conectan con nosotros. Lo que nos conecta con Él es nuestra espiritualidad. Entonces el Señor llevó a esta mujer a adorarle en espíritu y en verdad. La traducción original de esto es que su simple respirar. ¿Recuerdas cómo Dios creó al hombre del barro y le dio aliento de vida? Y espíritu entró en el hombre. Entonces, que su respirar conecte con Dios, que nuestra comunión con Dios sea nuestro simple respirar. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Somos espíritu y somos alma. El alma es tripartita: pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Está bien? Pensamientos es la capacidad de razonamiento. Pensamientos es el intelecto. Es lo que utilizamos para analizar las cosas. Mis pensamientos. Sentimientos. ¿Qué es el sentimiento? Viene del original cardio. Está hablando, sentimientos, está hablando de los sentidos. Nuestros sentidos entran por medio de mis sentimientos. Es el estado de percepción. Son mi tacto, mi gusto, mi olfato. Y ¿sabes qué? Escucho cosas que no sucedieron, paladeo cosas que no están así. ¿Estás de acuerdo conmigo? Veo cosas que no fueron. ¿Por qué? Porque mis sentidos están constantemente extraviados cuando mi espíritu está desconectado de Dios. Entonces, pensamientos, sentimientos y voluntad. La voluntad son las decisiones que tomo. Ahora, hay una tercera parte de nosotros que es nuestro cuerpo. ¿Saben para qué sirve el cuerpo? Para engordar. Nuestro cuerpo es la funda. Nuestro cuerpo es donde está el alma y el espíritu. Ahora bien, la gente vive buscando plenitud y abundancia. ¿Por qué la gente vive buscando plenitud y abundancia? Muy simple y sencillo: porque Dios nos diseñó para vivir plenitud y abundancia. Y entonces el problema dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos, separados. Dice otra versión: murieron. Ahora, ¿murieron en su alma? No. ¿Murieron en su cuerpo? No. Hubo una separación, muerte en el espíritu, porque nuestro espíritu, al no estar conectado con Dios, hay muerte espiritual. Entonces la gente usa su cuerpo y su alma para alcanzar algo que no fue diseñado para alcanzar. ¿Cómo? Usa su cuerpo. Piensa que viéndose más linda, mucho más delgada, me pongo pestañas, me pongo esto, me pongo el otro, me visto, me chaineo por allá, me chaineo por acá, me opero, me pongo más, menos, me pongo los ojos de tal color. Y entonces no está mal que te veas lindo o linda. Muy bien por ti.
¿Ok? A mí me gustas, hermano y hermana, como estás ahorita. Eres un precioso, una preciosa hija de Dios. Y es suficiente. Pero quizá tú te quieres ver mejor y eso no tiene ningún problema. Qué bueno que lo haces. Ahora bien, el problema es cuando queremos sustituir el cómo nos vemos para alcanzar lo que se perdió en la espiritualidad. Plenitud y abundancia no viene por medio del cuerpo. Ahora, pero plenitud y abundancia tampoco viene por medio del alma, porque ni todo el conocimiento, ni las mejores percepciones, ni las mejores relaciones, ni el mejor sexo te pueden llevar a plenitud y abundancia, porque eso solo se encuentra en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace hijos de Dios. Venga el equipo de alabanza. Gálatas 4:4. ¿Se fijan que ya les di un tour por todo lo que he enseñado? Gálatas 4:4 y 5. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer sujeto a la ley. Dios lo envió para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Versículos 6 y 7. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho heredero. Ahora bien, quiero que te imagines esto. Dios, el gran Dios del universo, el todopoderoso, Dios, el que le llaman las estrellas por su nombre, es no un Dios, es el Dios, agarrando a su Hijo y sometiéndolo a la ley de hombre y mujer terrenal. Es que esto para los ángeles ha de haber sido un choque. Quiero que te imagines eso. O sea, los ángeles nunca habían visto eso. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con el Hijo de Dios? ¿Por qué le están limpiando sus pompitas con algo que le dicen pañal? Lo sometió a la ley. ¿Me pueden prender el piano? Sometió a la ley. Y a un principio. ¿Cuál es ese principio? Al principio de la paternidad. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque antes de cualquier cosa, Dios quería honrar su propio plan. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de la familia. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para una sociedad saludable? La familia. ¿Cuál es el plan de Dios para un matrimonio saludable? La familia y el pacto. ¿Cuál es el plan de Dios para una iglesia saludable? La familia. Somos la familia de Dios. ¿Y qué tiene todo que ver? ¿Qué tiene que ver con la reconciliación? Que no podemos disfrutar el concepto familia hasta que reconciliemos nuestro concepto, reconciliemos nuestro vivir en paternidad con Dios. La paternidad es una de las áreas más golpeadas en la humanidad. Las mujeres se destruyen a sí mismas porque necesitan paternidad. Los hombres viven desgastados, agobiados, deprimidos y ansiosos
porque hay algo en su alma y en su cuerpo que no han podido alcanzar, que solo se puede alcanzar con espiritualidad. Y hoy Dios te dice: quiero que te reconcilies con mi amor, no cualquier amor, el amor del Padre. Yo soy tu Padre y tú eres mi hijo. ¿Te parece bien si todos en esta sala nos reconciliamos? Yo no sé cómo fue tu papá, yo no sé cómo fue tu abuelo, yo no sé si te abusó, te golpeó, o no sé si fue bueno. Lo que sí te digo es que Él es el mejor Padre, y Él ha prometido nunca dejarte y nunca abandonarte. Él es nuestro Padre, Él nos ama.